Hoy me voy a pronunciar, o voy a hablar, o voy a reflexionar sobre un concepto que ha saltado recientemente también a los medios de comunicación, como consecuencia de todos estos sucesos que estamos viviendo últimamente, y es el de psicópata integrado. Este concepto es un concepto evidentemente, digamos, casero. Es una forma de denominar unos comportamientos, una serie de conductas en las que, digamos, lo fundamental, la esencia de las mismas sería la falta de calidez humana, de sentimientos hacia los demás, un egoísmo exacerbado y como consecuencia de ello, una serie de comportamientos absolutamente egocéntricos, egolátricos, que llevan a la persona a mirar exclusivamente y únicamente por sus propios intereses. Y quiero hablar sobre este tema porque me parece que la psiquiatría, como ya he dicho en alguna otra ocasión, pierde cierto rigor y pierde gran parte de su esencia como especialidad médica cuando los términos que utiliza no es que se divulguen, sino que se vulgarizan, se trivializan. El psicópata integrado no existe en las clasificaciones que hoy los psiquiatras utilizamos para denominar los trastornos mentales y los trastornos de personalidad. Este es un criterio que aparece ya hace muchos años en la literatura, que se denomina también psicopatía o psicópata subclínico y que pues ha sido utilizado de forma coloquial, de forma, en algunos casos yo diría, popular, para denominar este tipo de sujetos a los que les podemos poner la etiqueta de malos y perversos, pero sin que tengan las connotaciones y la gravedad y la cualificación que tiene el concepto de psicópata. El psicópata realmente es un trastorno de la personalidad muy severo, que, como digo, hoy ya no se utiliza en las clasificaciones, ha sido sustituido por el de trastorno antisocial de la personalidad y que viene a decirnos que estamos ante una persona no solamente fría, sin sentimientos, calculadora, sino que estamos ante un sujeto cuya capacidad de interpretar la afectividad ajena es inexistente. Son personas con una nula empatía, con una capacidad de producir daño en su entorno enormemente desarrollada y además con una serie de connotaciones o de proyecciones en su entorno social, casi siempre pues, en la esfera, en los casos del delito, o si no, en conductas pseudodelictivas. Hablar de psicópatas para referirnos a personas que tienen un enfriamiento emocional o que tienen un egoísmo o que son personas, excesivamente crueles en algunos aspectos de su comportamiento, evidentemente es un flaco favor el que se está haciendo a la delimitación y a la terminología psiquiátrica y, por supuesto, a la clarificación de conceptos. No se puede llamar psicópata a cualquiera. Primero, porque sería una falsedad. En segundo lugar, porque los criterios diagnósticos están perfectamente establecidos en estos manuales de clasificación. En tercer lugar, porque el término psicópata tiene unas connotaciones peyorativas brutales. Y en cuarto lugar, porque etiquetamos y ponemos un cartel absolutamente erróneo, falso y equivocado. Y en quinto lugar, y muy importante, es porque podemos abrir una puerta compleja y preocupante a la hora de que determinados diagnósticos pseudomédicos se introduzcan en procedimientos laborales, en aspectos legales de tipo penal o en aspectos también civiles, como pueden ser procesos de divorcio, contenciosos, etc. Yo creo que tenemos que ser extremadamente cautos con la terminología, hablar con precisión. Los médicos tenemos esa obligación, primero deontológica y en segundo lugar técnico-científica. Nuestras denominaciones o nuestras apreciaciones no son meras impresiones divulgativas. Cuando un médico psiquiatra habla respecto al trastorno de personalidad de un sujeto, debe hacerlo siempre precisando los términos y teniendo muy en cuenta las clasificaciones internacionales. Todos, incluido el que les habla, en alguna ocasión ha cometido estos errores o ha podido cometerlos. Evidentemente, creo que debemos de utilizarlos con mucha cautela, sobre todo cuando, insisto, pueden tener esa trascendencia social, a veces involuntaria, a veces no deseable o no deseada por el que lo utiliza, pero que, como las situaciones a veces se complican de una forma impresionante, pues podemos ser responsables indirectos, involuntarios, de que luego esas palabras dichas en un medio de comunicación, expresadas en un manual o comentadas en Internet, pues alcancen una relevancia mayor de la que nosotros habíamos podido desear o incluso, para los que estaban preparadas.
Por tanto, psicópata integrado hay que ponerlo en cuarentena, es un criterio absolutamente divulgativo, no tiene validez científica, no tiene ningún rigor desde el punto de vista médico o psiquiátrico y debe ser sustituido, si es que llega el caso, por el de trastorno antisocial de la personalidad, etiquetarlo y codificarlo según los criterios de SM5 o CIE-10, que son los que empleamos en la nomenclatura psiquiátrica, y a partir de allí en fin, nos podremos entender mejor porque todos hablamos el mismo idioma, la misma lengua y nos entenderemos con mucha más facilidad.